noches y bienvenidos al pregame de Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a tener temas que ni acabar, no vamos a poder yo creo que tocarlos todos en el programa. ¿Aumentan las quiebras en la isla? ¿Qué implicación tiene esto en términos del futuro económico del país? También Jorge Colbert va a estar presentando unos datos sobre los retos económicos que tiene el gobierno en estos momentos. Y analizamos también cuán relevante ha sido la labor legislativa en este cuatrenio. Y también, por supuesto, continúa la tensión en Venezuela. El profesor Jorge Schmidt va a presentar qué es lo que puede pasar en los próximos días con Nicolás Maduro si este se queda en el poder. Y presidentes de la juventud de todos los partidos políticos dan su perspectiva sobre lo que ocurre en el país y sobre todo también vamos a hablar sobre el alto costo de la vida y la escasez de vivienda. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestros compañeros de panel en el día de hoy, Denis Pérez, Alex Delgado y Anibel Sloan. Buenas noches, compañeros. Saludos, Sid Marí, saludos a los compañeros y a Puerto Rico. Buenas noches, Sid, Anibel y Denis. Te olvidaste de mí, estás pegando el video de mí ya. Muy buenas noches, Sid Marí, compañeros. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Anoche hablamos presentamos un caso de una joven de unos 17 años que está perdida desde hace unos días. Los padres están devastados buscándola. Este es el caso de Sheisa Caris Espinel Scutz. Vamos a hacer un recap de lo que presentamos ayer y tenemos una información con la directora del CIC de Carolina, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió para entonces ir con ella. Está desaparecida desde el pasado lunes, Sheisa Caris Espinel Scutz. Estos padres están devastados, la agonía de no poder conocer sobre su hija. Tengo que decirle, como le decimos todo el tiempo, que eres importante, que eres valiosa, que te amamos. Lo último que sabemos es que estaba moviéndose en el área de Carolina. Hay alguien que está haciendo la maldad de darle lo que realmente, cambiarla de ropa, moverla de sitio, pero lo que está haciéndole es daño. Esa muchacha tiene 17 años. No tienes idea de cuántas personas están suplicando y esperando porque tú regreses a casa y que estés sana. Esa gente no te van a respaldar, no te van a darle el mejor camino, no te van a llevar a la universidad, sí, no vas a ser una persona independiente. Es increíble. Básicamente lo que presentaron los padres en el día de ayer. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Vamos a ir con Mabel Oliveras, quien es la directora del CIC de Carolina. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir en términos al estatus de este caso? ¿Hay alguna información adicional que se sepa? ¿Sabemos dónde está la joven? Bueno, la joven todavía no ha sido localizada. El personal de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Carolina estamos trabajando arduamente, ¿verdad?, con toda la información que ha surgido relacionado a este caso, posiblemente dónde podría estar esta joven. Y pues en estos momentos el personal del CIC está entrevistando a los padres nuevamente junto con el personal del Departamento de la Familia. Pero daba la impresión ayer que los padres tenían información de con quién la joven podría estar, o por lo menos alguien que le estaba dando, por ejemplo, ropa, etcétera, y que la había movido de sitio. ¿Usted tiene información de ese aspecto? Correcto, hemos ido y corroborado toda la información que proveyó papá, ¿verdad?, con las amistades de esta joven. E inclusive hemos corroborado una información que nos llegó de que ella tomó un Uber en la tarde de ayer. Toda esa información fue corroborada. Ya tenemos la persona, ¿verdad?, que le pagó el Uber. Así que mientras va surgiendo información, nosotros la estamos trabajando, ¿verdad?, responsablemente. ¿Ya llegaron a la persona que le pagó el Uber? En estos momentos el personal del CIC de Carolina está haciendo lo propio para tratar de ubicar a esta persona. Lo que sí se sabe es que ella está en buen estado de salud. Sí, por el momento. Ha huido, pero está en buen estado. Perdóneme. Ha huido de sus padres, pero está en buen estado. Esa es la información que se está corroborando, por eso está el Departamento de la Familia, porque ha surgido en las redes sociales una información, ¿verdad?, de esta joven, de unas alegaciones que hace ella. Así que por eso estamos trabajando el caso en unión con el Departamento de la Familia, donde ya había casos, ¿verdad?, previos, habían sido reportados y el Departamento de la Familia ya la había entrevistado. Oliveras, ella no ha tenido comunicación con nadie, ni con la policía ni con su familia, con ninguno. No, ella tuvo comunicación con su señor padre. Una vez ella creo que estuvo en el área del Morro
y se comunicó indicando que ella estaba bien. Ella no está secuestrada, Sí, ella no le tienen su libertad restringida, ¿correcto? No surge en nuestra investigación de que ella esté secuestrada. Entonces, ¿qué delito pudieran estar cometiendo, si alguno, las personas que la están ayudando a mantenerse pues lejos de su casa? Eso dependería, ¿verdad? Una vez culmine la investigación, eso se consultaría con la Fiscalía y determinarían qué cargos se podrían enfrentar las personas que podrían estar ocultando a esta joven que es menor de edad. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por la información. Mabel Olivera, quien es la directora del CIC de Carolina, estaremos pendientes a cuál es el desenlace final y esperemos que sea positivo en este caso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya vamos a comenzar con el primer segmento de este programa en el pregame y vamos a comenzar con ¿Quién gana? Con Jorge Colbert, que nos tiene detalles sobre los retos económicos que estamos enfrentando. Jorge. Así es, Marí, el tema económico es un tema prioritario para el futuro de Puerto Rico y por los próximos meses hay enormes retos que tiene el gobierno y tenemos todos los ciudadanos. Ha ocurrido varios adelantos en múltiples aspectos, en otros pues no ha sido tan exitoso. Vamos a ver cuál es el estado de la situación económica y los retos que tenemos en este momento. En primer lugar, una noticia importante y buena para Puerto Rico es que básicamente la reestructuración de la deuda desde que se aprobó la ley del plan de ajuste de deuda en octubre del 2021, esto va a representar una reducción de un 57% de lo que se iba a pagar y eso son noticias muy buenas para Puerto Rico. Falta la Autoridad de Energía Eléctrica, que con una última decisión de un tribunal es muy probable que tengamos que pagar más de lo que se había proyectado inicialmente. Eso todavía es muy complicado y va a tardar unos meses adicionales. El costo de combustible indudablemente es un reto enorme para toda la población, pero depende de otros factores externos a Puerto Rico, sobre todo el precio del petróleo a nivel internacional. La inflación, ha habido una reducción de la inflación, lo cual es positivo, pero no se está reflejando en el bolsillo de los consumidores. En términos de la reducción de la migración, ha habido un detente de lo que era el éxodo luego del huracán María, pues ha habido una reducción significativa. Aquí hay que hacer unas estrategias específicas para evitar que nuestros jóvenes profesionales salgan de Puerto Rico. Hay varias medidas legislativas, iniciativas que los candidatos a la gobernación van a estar preparando sobre el tema del impuesto mínimo global. Sobre esto vamos a hacer un segmento especial en los próximos días. Esto es bien complicado y puede tener unas repercusiones económicas en Puerto Rico muy serias y hay que ponerle el ojo a este tema. Y finalmente, es necesaria una estrategia para impulsar el sector de la vivienda en Puerto Rico, la construcción y sobre todo hacerlo accesible a jóvenes profesionales que no tienen la capacidad económica para comprar una vivienda. Eso es parte de la estrategia que tienen que desarrollarse en los próximos meses, Marí. Gracias, Jorge. Vamos entonces ahora a presentar al panel económico que va a estar analizando todo este planteamiento que ha hecho Jorge Colbert en estos momentos. Está con nosotros Antonio Medina, quien es el ex miembro de la Junta de la Supervisión Fiscal y ex director ejecutivo de PRITCO. También está Alex Braña, que es vicepresidente de mercadeo de Senior Mortgage. Buenas noches. Y está Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Bienvenidos a los tres. ¿Cuáles entienden ustedes que es el reto económico más importante que enfrenta Puerto Rico para los próximos 12 meses, de acuerdo a lo que presenta Jorge Colbert en su planteamiento? ¿Cuál es realmente? Y lo primero que yo digo, ¿realmente la inflación está controlada? Bueno, vamos por parte. Para mí, la incertidumbre más grande que tenemos en Puerto Rico es la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía ese caso no se ha dado. Hubo unos reversos del punto de vista legal que abrieron otra vez la discusión y la jueza mandó a la Junta a entrar en mediación otra vez con los bonistas. Yo les puedo decir de mi experiencia personal en ese proceso, es bien difícil porque los bonistas están en un lugar donde realmente ellos quieren que se les devuelva el dinero que prestaron y obviamente el pueblo de Puerto Rico no tiene el dinero para cubrir esas deudas. Por lo tanto, para mí la incertidumbre más grande en Puerto Rico es cómo sacamos a PREPA de la quiebra que está, que también repercute en Luma y en Genera y en los servicios que dan a Puerto Rico, que sabemos que no están cumpliendo con las necesidades del país. Eso será una decisión que acabará tomando la juez porque no se van a poder poner de acuerdo las partes, desde el punto de vista suyo. Bueno, no puedo especular. La juez le pidió a la Junta con sus nuevos miembros y a los bonistas que se junten otra vez y lleguen a un acuerdo. Pero habiendo estado en esa mesa de negociación, les puedo decir que es bien difícil llegar a un acuerdo porque las dos partes están bien lejos una de la otra. Alexander Braña, en términos de la vivienda, ¿hay realmente estrategias para ampliar la vivienda en Puerto Rico, que haya vivienda para los diferentes sectores? Yo creo que el ánimo
y la disposición de la Asociación de Constructores y los desarrolladores en Puerto Rico sería un sí. Lo que pasa es que los desarrolladores, al igual que nosotros los empresarios, enfrentamos unos altos costos en Puerto Rico para hacer negocio. Si el negocio no es rentable, tú no puedes entrar en el negocio. Entonces, si tú haces un análisis del último semestre en la erradicación de quiebras en Puerto Rico, aumentó entre un 25 a un 36%, y la lista está encabezada por gente que nos da un servicio, por ejemplo, los restaurantes, médicos, el sector agrícola, mini markets, fast foods. Esta gente no estaban en las listas de quiebra hace 5 años atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Costo energético, costo de comprar bienes, porque la inflación afecta toda la cadena de tu hacer negocios. Entonces, cuando tú entras en la vivienda tú compras bloques, varillas, cemento, losas, baños, puertas. Es complicado, son muchos materiales, la mano de obra también ha aumentado su costo, y esto hace muy difícil si el gobierno no se incorpora al juego y decir, vamos a buscar la manera de que los desarrolladores puedan construir casas más baratas para que la gente pueda comprarlas. Agustín, ¿cuál sería la propuesta que ustedes digan que sería lo que podría realmente ser una estrategia para mover el mercado de la vivienda? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me contestas. Vamos ahora con Kimberly. Y aumentan las quiebras en la isla. ¿Cuál es el futuro económico del país? Escuche bien. Además, disminuye la cantidad de leyes aprobadas. ¿Cuán relevante ha sido la labor legislativa? La juventud regresa jugando pelota dura. ¿Qué opinan sobre lo que ocurre en el país? Este es el número 1 de sus noches jugando pelota dura. Regresamos al pregame de Jugando Pelota Dura. Dejamos una pregunta en el tintero para Agustín Rojo, y es si realmente hay alguna estrategia con el gobierno, o cuál es la estrategia con el gobierno que debería desarrollarse para poder aumentar las viviendas accesibles. Bueno, mira, para poder desarrollar más viviendas asequibles en Puerto Rico necesitamos varias cosas. Para empezar, aproximadamente el 25 al 30% del costo de una vivienda nueva en Puerto Rico termina siendo costos directos gubernamentales, impuestos que el gobierno impone de una manera o la otra, y eso termina siendo el 30% del precio final que un cliente paga. Así que hay ciertos factores que no podemos controlar en Puerto Rico, costos de materiales y otros, ¿verdad? Pero hay factores que sí podemos controlar en Puerto Rico, eso siendo uno de ellos. Así que eso es algo que tenemos que mirar y tenemos que ver de qué manera nosotros vamos a poder ayudar a nuestra ciudadanía a no tener que costear un 30% por encima del costo de una vivienda simplemente porque es una vivienda nueva, que es lo que está buscando las familias jóvenes profesionales, una buena calidad de vida. Eso por un lado. Hiciste una pregunta al principio del segmento y si me permites me gustaría darte mi opinión de cuál es el reto más grande que tenemos en Puerto Rico a nivel económico. Yo creo que el reto más grande que tenemos en Puerto Rico es establecer una visión de desarrollo económico sostenible a través del tiempo. Estamos en un momento dado en Puerto Rico histórico, donde tenemos unos disponibilidad de fondos federales increíbles en Puerto Rico, y aún así estamos viendo que en este año la economía no está creciendo, y eso de verdad es lamentable, y eso es porque no hemos logrado implementar una visión de desarrollo económico, y creo que para eso tenemos que mirar al sector privado en general y ver cómo lo podemos ayudar y sacar del medio al gobierno para que el gobierno se enfoque en sus tareas, que son salud, educación, seguridad. Es correcto, hemos sido incapaces, el gobierno ha sido incapaz, desde que yo recuerdo, de establecer un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Nunca lo ha podido hacer. Siempre han estado poniendo parchos y nunca han establecido realmente cómo es que queremos y cómo debemos desarrollarnos económicamente. Pero hay un problema bien serio, y es el aumento, que lo mencionamos hace unos minutos, el aumento en las quiebras en Puerto Rico. Cuando estamos hablando de que las quiebras en Puerto Rico están sobrepasando en estos momentos los números más altos de que se han habido y se han registrado en 10 años, vamos a ver a lo que nos referimos. ¿Preocuparía usted si yo le digo que en lo que va de año en Puerto Rico se han registrado más quiebras que en los pasados 10 años? No está solo, se preocupa cualquiera. Le comparto los datos que han trascendido. Este mes de julio, que acaba de concluir, resultó con el mayor número de quiebras en los meses de julio, en una década. ¿Quiere saber sobre los números? 461 radicaciones hasta el día de ayer.
Entre enero y julio, las quiebras llegan a los 3.238 casos. ¿Pero qué tipo de quiebra se ha reportado más? Las relacionadas con el sector agrícola. Y si se pregunta por las quiebras bajo el capítulo 13, o sea, las que aplican a las personas que se proponen reestructurar sus finanzas personales, hay 2.154 casos. Entre quiebras, parecen estar sobreviviendo muchos puertorriqueños. Definitivamente unos números muy preocupantes. Vamos con el panel que tienen una serie de preguntas. Vamos a comenzar con Alex. Antonio, usted fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal y aquí, por lo menos la percepción que hay es que la Junta se ha concentrado en recortes, recortes, recortes. No obstante, la ley promesa provee el título 5 para el desarrollo, ayudar en el desarrollo económico de Puerto Rico, y aquí nunca la Junta. Aquí tuvimos un coordinador de revitalización que fue Noel Samot. Después se cambió a José Pérez Riera, que es el actual. Hace un año, Robert Mojica reconoce que la Junta no ha sido tan proactiva en el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Qué le ha impedido desde el 2017 a la Junta activar las herramientas que tiene la ley promesa para desarrollar económicamente a Puerto Rico? Sí, bueno, mirando el periodo de tiempo que estamos hablando desde que se creó la Junta, el enfoque de la Junta por los primeros 6 años aproximadamente fue sacar a Puerto Rico de la quiebra. Eso realmente dio mucho trabajo, un resultado que en mi opinión fue espectacular, donde se redujo más de 50% la cantidad del dinero que Puerto Rico le debía a los bonistas, ¿verdad? Sacando prepa a un lado y bajando el porciento del presupuesto de alrededor de 25% para el servicio a la deuda a quizás 7-8%. Por lo tanto, ese periodo, el enfoque fue resolver esos problemas del pasado. Cuando yo estuve en la Junta, contratamos a José Pérez Riera en quizás los últimos 6 meses que yo estaba en la Junta, y para mí fue importante porque era algo que yo llevaba mucho tiempo diciendo que teníamos que volver a enfocar en desarrollo económico. Es parte de, ¿verdad?, mi trasfondo profesional, y yo me siento sumamente cómodo de que la estrategia de la Junta, mirando hacia el futuro, es no solamente resolver la deuda de prepa y mantener los libros balanceados, sino enfocarse en cómo crecer los ingresos de Puerto Rico a través de desarrollo económico. ¿Cuántos proyectos de desarrollo económico ha impulsado la Junta de Supervisión Fiscal? Lo que yo recuerdo es una égida en algún momento. Bueno, exacto. Si recuerdas, cuando vino Noel, hubo varios proyectos, y sé que el que estabas hablando fue uno de los más conocidos, ¿no? Sí. O quizás controversiales. Bueno, o el único. Pero después de eso, una vez Noel salió, no hubo nadie en ese puesto, y como te digo, el enfoque realmente era cómo sacamos a Puerto Rico de la quiebra. Una vez José Pérez Riera entra, que es aproximadamente hace un año, entonces se vuelve a reactivar el capítulo 5. Y hay nuevos proyectos. Yo no estoy en la Junta ya, así que no puedo comentar sobre lo que está pasando ahora mismo, pero sí me siento cómodo de que el equipo que se trajo a trabajar en ese capítulo de promesa es un equipo que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, y tanto Robert Mojica como José Pérez Riera tienen un enfoque en cómo crecer los recaudos. Braña y Rojo, hemos experimentado aumentos exorbitantes en la luz, en el agua, en el costo de la vivienda, en los alimentos. La persona que está sentada en su casa mirando este programa, ¿debe estar pesimista o hay alguna razón para que tenga optimismo de que esta situación económica va a mejorar para Puerto Rico y sus finanzas personales? Yo estaría optimista por los próximos 6 años y me mantendría optimista si logramos impulsar un desarrollo económico sostenible en Puerto Rico. Pero ciertamente los próximos 6 años tenemos unos fondos disponibles que nos van a ayudar como país a seguir echando hacia adelante, a crecer nuestra economía. Así que hay razón para ser optimista. Pero tenemos que tener cuidado de que ese optimismo no nos ciegue a que tenemos que hacer ahora las correcciones necesarias para que sigamos en ese camino en un futuro. ¿Estamos a tiempo entonces? Entiendo que sí. Braña. Yo me mantengo optimista porque yo pienso que Puerto Rico tiene varios recursos bien importantes. Uno de ellos su gente. El puertorriqueño pone el corazón en todo lo que hace y pone pasión, pone entusiasmo, quiere meter mano. El puertorriqueño, si viste los números de las quiebras, 2000 y pico de casos son capítulo 13. Esa es la persona que le quiere pagar al acreedor. El capítulo 7 es cuando tú no pagas nada. Y aquí la gente, aunque esté apretado, quiere pagar. Eso me mantiene optimista. Sí entiendo que tenemos que participar todos en legislación que sea innovadora, que encamine a Puerto Rico claramente hacia dónde va. Porque tenemos 6 años de fondos federales, pero tenemos que crear una economía no para 6 años. Tenemos que crear una economía para futuras generaciones y que sea
sostenible. Tenemos que también recalcar Puerto Rico, de la jurisdicción de los Estados Unidos, es la más cara en income tax. O sea, una reforma contributiva debe venir acompañada de una visión clara de desarrollo económico y que podamos hablar todos los sectores, el privado y el público, a ver cómo ponemos esto a correr como debe ser. Pero me mantengo optimista. Usted ha hecho desarrollo de construcción de hogares en la República Dominicana. ¿Cómo es hacer ese tipo de desarrollo allá versus Puerto Rico? Bueno, en República Dominicana hay una visión clara de que el desarrollo económico del país es lo que permite un desarrollo social, que es lo que quiere el país al final, ¿verdad? Correcto. Yo creo que aquí hemos perdido un poco esa conexión y a veces castigamos el desarrollo económico o lo vemos como algo que es para algunos solamente. Y no es así. El desarrollo económico al final nos beneficia a todos y nos provee las herramientas, el dinero y la prosperidad para tener un desarrollo social. Eso primero, eso está claro allá en República Dominicana. Y lo otro es que un proyecto, aunque tenga que pasar los mismos pasos que aquí de control de medio ambiente, permisología, etcétera, demora 6 meses desde que uno comienza el proyecto hasta que tiene los permisos, o sea, la permisología. Y eso te permite ser bien flexibles al momento de desarrollar y ágil. Es que en lo que y usted poder, hace un proyecto aquí hace 2 o 3 allá. Claro, y ha sido incluso nosotros que entramos a un mercado nuevo que no es fácil. Esa ha sido nuestra experiencia allá. Hemos logrado hacer más proyectos de lo que incluso pensábamos que íbamos a poder hacer. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo creo que añado a esto que lamentablemente aquí en Puerto Rico nos hemos acostumbrado a hacer una economía dependiente de fondos federales y no vemos más allá. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos próximamente la semana que viene. Estaremos hablando de estos temas. Vamos ahora con Kimberly. Y usted tiene que permanecer en sintonía porque a las 7 de la noche arranca una nueva hora de informaciones. Se reducen las leyes aprobadas en la legislatura. ¿Cuán relevante ha sido la labor de precisamente toda esta labor legislativa en este cuatrenio? ¿Usted se acuerda de alguna? Además, los líderes de la juventud de todos los partidos regresan a Jugando Pelota Dura. ¿Qué opinan sobre el alto costo de vida? Y continúa la tensión en Venezuela. ¿Qué va a pasar si se queda Nicolás Maduro en el poder? Lo discutimos en el número 1 de sus noches a las 7, Jugando Pelota Dura. Paso contigo, Sid. Bueno, ahora concluimos el pregame y regresamos en el horario estelar. Bueno, ya comenzamos el horario estelar de Jugando Pelota Dura y vamos ahora a estar entrando en temas relacionados a la relevancia que ha tenido esta Asamblea Legislativa por los pasados 4 años y vamos a estar hablando sobre muchísimos temas realmente. ¿Cuántos nos quedan para las elecciones? ¿Cuántos días? 95 días para las elecciones. 95 días para las elecciones y todavía hay mucho tema y muchos asuntos por resolver. Vamos a presentar de inmediato, tenemos unos datos sobre la labor legislativa en este pasado cuatrenio y en los cuatrenios anteriores. Vamos a ver cuántos proyectos o cuánta legislación aprobada convertida en ley en los pasados cuatrenios. En 2013 al 2016 hubo 901 proyectos que llegaron y se convirtieron en ley. Del 2017 al 2020, 781. Y del 2021 al 2024, 475. Esto quiere decir que ha sido una legislatura productiva o realmente ha sido una legislatura que no ha producido mucho a pesar de que se han radicado múltiples proyectos de ley, etcétera. Tenemos con nosotros al panel político, se encuentra el senador Carmelo Ríos, portavoz alterno del PNP. Buenas noches. Buenas noches, bendición a doña Lidia y don Carmelo, como siempre. A Javier Aponte Dalmau, senador y portavoz del PPD. Buenas noches. Lizy Burgos, representante y portavoz del Proyecto Dignidad. Buenas noches a todos. Y José Bernardo Márquez, representante y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenas noches, Sinmarí, buenas noches al panel y al pueblo de Puerto Rico. Y si piensan que hay ausencia del Partido Independentista Puertorriqueño es porque están perdidos y no hay nadie disponible para representarlos aquí. De todos modos, vamos a comenzar de inmediato. ¿Cuán productiva fue esta Asamblea Legislativa este cuatrenio? Radicaron 3.688 proyectos de ley, 475 se convirtieron en ley, pero ¿cuán relevante? ¿Cuál es el más relevante de estos proyectos que se ha convertido en ley? Mira, todas las
legislaturas tienen sus retos. No es un secreto que cuando entra la Junta de Control Fiscal se empieza a moderar lo que se puede legislar, lo que antes no se legislaba o lo que ahora se puede legislar. Habiéndote dicho eso, cuando tú ves que se radican 3.000 y pico de medidas legislativas, del cual hay nombres de calles y resoluciones y todas estas cosas. Se pueden honrar muchas de ellas. Hay muchas y muchos plantean que estamos sobre legislados. El problema es cómo entonces las medidas que llegaron, solamente de esas 3.000 y pico, 475, merecieron la firma de un gobernador. Ese es el problema. De esas 475, ¿cuál desde el punto de vista suyo ha sido la más relevante? Bueno, sin duda, el plan de ajuste a la deuda, que es lo que proveyó que podamos tener gobierno. O sea, aquí estamos en una sindicatura y cuando se hace el plan de ajuste a la deuda, pues ahí parten muchas cosas de qué tan grande es el cuarto y dónde podemos acomodar los muebles. Javier Aponte Dalmao, el Partido Popular prometió derogar el Código Electoral y no cumplieron. No hubo reforma contributiva y lo que se dice es que fueron laxos en la fiscalización. Vamos a comenzar contestando esa primera pregunta que tú tienes ahí. 2013 es un gobierno que tuvo un gobernador y ambas asambleas legislativas como en el 2017. 2021 es un gobierno compartido. Plural. Yo me siento orgulloso de haber sido el portavoz, que también lo fue el amigo en el cuatrenio anterior, de haber trabajado con la Asamblea y el Senado más diverso de la historia, y que aquí tenemos que ver cómo ha operado la democracia en diferentes administraciones que lo que vienen es imponer mediante legislación una política pública. Pero ustedes estaban en control del Senado. Está bien, el detalle es el siguiente, quizás la cantidad de 475 medidas, si nosotros le sumamos 194 vetos del gobernador, entonces estaríamos acercándonos a lo que fue el cuatrenio del 2017. Proyectos de ley que el Partido Popular propuso que iba a derogar, como lo es el Código Electoral. Esta medida, indudablemente, no fuese porque el Partido Popular no la atendió. El Partido Popular radicó medidas sobre eso. Lo que pasa es que el gobernador no iba a firmar los proyectos de ley. Pero ustedes no se lo mandaron. O sea, no lo mandaron porque no hubo un proyecto. Se hizo unas comunicaciones, incluso de discutirse con el gobernante, pero indudablemente no había manera de que el proyecto se fuese a trabajar, como tampoco teníamos los votos para derogar el proyecto de forma completa. Liceburgo. Sí, también tenemos que recordar que la Cámara tuvo un proceso que se cerró, que fueron días que la Cámara no trabajó, fue casi como un mes. También estábamos sesionando un solo día a la semana, mientras que el Senado estaba sesionando 2 días. Y con relación a las medidas, por lo menos las que yo propuse, muchas de ellas pues lamentablemente fueron derrotadas, como proteger a los niños de espectáculos obscenos, clasificación en los deportes, fueron medidas que pasaron al Senado. ¿Le aprobaron alguna? Sí, pues se quedaron en el Senado. O sea que no hubo ninguna pasó y ninguna pasó para firma del gobernador. Pasaron 2 o 3, pasaron por lo menos la que es de los estorbos públicos, que fui coautora con Roberto Ruiz de Porras, sí, ya se hizo ley, que precisamente para atender este problema que hay en los centros y de vivienda, para tener vivienda a estas personas jóvenes que necesitan vivienda. Tenemos un problema de vivienda. Sí, ¿tienes pregunta? Cuando escucho a Carmelo hablar de retos y ventanas, cuando un político habla de retos o de ventanas de oportunidad, está hablando de problemas. Está hablando de problemas. Y el gobernador ha dicho hoy, Márquez, que no vale la pena convocar una sesión extraordinaria porque no hay actitud de atender medidas y que lo más claro para él es que sus nombramientos incluso han sido injustamente tratados. Así que él no va a perder el tiempo. ¿No le parece que tiene razón? Bueno, mira, yo creo que hay medidas que se quedaron y que pudieran ser atendidas en una extraordinaria. Me parece que sería razonable, pero puedo entender que no haya el clima para eso por la dinámica política de que estamos ya a 90 y pico de días para las elecciones, como se mencionó. Yo soy de los que pienso más en calidad que en cantidad, pero creo que la cantidad
también importa, porque habla de cuán proactivo se fue. Si vemos no solamente el tema de las medidas aprobadas, el tema de las asistencias, el tema de las medidas que tramitó comisiones legislativas, yo tengo que decir que hubo poca productividad. Eso no depende de una delegación o de un legislador en su carácter individual, como decía la compañera. ¿Por qué Cámara estaba sesionando una vez en semana cuando el reglamento dispone que son 2? Eso hay que preguntarse a la mayoría legislativa que tomaba esa decisión semana tras semana. Y nosotros tenemos muchísimas. En el caso mío, el reportaje recoge 150 proyectos radicados. De esos, como 8 se convirtieron en ley. Como 10 fueron vetados por el gobernador. ¿Dónde están las otras 130 medidas? Bueno, engavetadas en las comisiones legislativas. Así que hay que exigirle a nuestros legisladores, a la mayoría legislativa también, que en el trámite legislativo sea más ágil, tenga más sentido de urgencia para las necesidades que tiene el país. Vamos a ver, antes de que Alex venga, que tiene una pregunta, vamos a ver cuál es la percepción que hay entre la ciudadanía sobre el trabajo legislativo. Vamos a ver. Es que están cuestionando la contribución y la labor de la legislatura. ¿Usted coincide? Nada, no sirven, hay que cambiarlo. Esa gente no ha hecho nada. Que han fallado en muchas cosas. Claro que hay que cuestionarlas y prácticamente siempre están en guerra, primeramente partido con partido. No, me imagino que cada cual sabe lo que tiene que hacer el trabajo independiente. A veces se ponen a sacar leyes que nos afectan en vez de bendecirnos. ¿Y a quién usted sacaría de la legislatura? Ay, a Rivera Char lo saco. Tatito. ¿Quién usted sacaría? No, eso me lo reservo. ¿Qué medida usted se recuerda que se haya legislado durante este cuatrenio? ¿Hay alguna que lo haya impactado que se recuerde? No, no me acuerdo de ninguna. Lo del aborto. Bueno, el asunto de la medición neta. No. Todo lo que se hace es para beneficio de ellos mismos. Fíjense qué difícil es pensar en qué beneficio bueno han aportado a esa gente, que yo ni me acuerdo. Han hecho algo bueno por el pueblo, porque lo que tenemos es el despido de empleados, las carreteras baratadas. Bueno, obviamente la percepción que hay no es buena. Alex, ¿tienes una pregunta? Yo creo que sí, vamos a 1980 y vamos a tener más o menos el mismo resultado. Pero yo coincido con el senador Aponte del Mao de que esos 400, eso es el resultado de tener un gobierno compartido. Y la pregunta es si es bueno tener un gobierno compartido. Voy a dar un ejemplo. Larry Seilhammer, un funcionario serio, capaz, trabajador, lo colgaron por la guerra de un gobierno compartido. Y quizás cuestionar si es positivo tener un gobierno compartido no quiere decir que es eliminar las minorías, sino en términos de los controles de los cuerpos legislativos para que fluya la legislación. Gracias por esa pregunta. Yo entiendo que sí, la legislatura. Es pura democracia. Lo que yo he vivido durante este cuatrenio, ha habido participación de todos los sectores, a diferencia de otros cuatrenios, que lo que se ha hecho es imponer. Nosotros tenemos un código electoral porque se impuso meses antes de un proceso electoral que todavía no lo hemos podido cambiar. Leyes laborales que de un plumazo se volaron todas, que se han tenido que restituir. En este cuatrenio ha habido allí discusión, negociación de los proyectos. ¿Usted de los que pide una cruz debajo de la pava en todas las papeletas? Bueno, yo soy popular, claro que sí. Entonces, no creo un gobierno, porque si pide un voto por un solo partido es en contra. Creo en un gobierno compartido, Alex. Yo creo que allí han habido participación de legisladores que han venido de forma independiente, que han tenido representación allí, los nuevos partidos que han llegado, y a mí me parece que ese proceso, esa legislatura diversa, le da mayor amplitud a la democracia y mayor participación de todos los sectores y de todos los puertorriqueños. Claro que sí. Aníbal tiene una pregunta que va en el tintero. Sí, para que la piensen en la pausa. A ver si la gente tiene o no tiene razón. Dígame cada uno de ustedes en una oración cuál ha sido el proyecto de ley más importante, el tema que presentaron este cuatrenio. Nos contestan cuando regresemos de la pausa. Vamos ahora de inmediato con Kimberly. Esa respuesta la quiero escuchar yo, y muy importante, cómo usted cataloga el desempeño de la Asamblea Legislativa en este cuatrenio. Usted vote ahora en la encuesta. Claro que queremos, por supuesto, conocer su opinión al respecto. Al regreso, Jorge Colbert trae una comparación de la cantidad versus la calidad de los proyectos legislativos presentados en este cuatrenio. Además, los jóvenes se expresan y tienen su opinión sobre lo que afecta como ciudadanos y cómo pueden mejorar. El profesor Jorge Smith
presenta cómo podría salir el poder de Venezuela el actual presidente Nicolás Maduro y cuáles serían las consecuencias si se queda. No se retire, está jugando pelota dura. Y regresamos con nuestro panel político. Aníbal dejó una pregunta en el tintero. Sí, vamos a ver si estamos o no en sintonía con el país. Díganle al país cuál ha sido el proyecto de ley más importante en una oración. Corto, el tema y el propósito que cada uno de ustedes ha presentado este cuatrenio, empezando por Márquez. Bueno, en el caso mío, el proyecto de la Cámara 1865 para la retención y retorno de jóvenes a Puerto Rico, creo que uno de los temas más importantes es la situación demográfica, tiene la variable de natalidad, el hecho de que no están naciendo más personas, pero también tiene el elemento de jóvenes que se van a vivir a otras jurisdicciones, todos tenemos familiares, etcétera, y era una medida tratando de promover incentivos y apoyo económico a esa juventud para que se quedara en Puerto Rico. Quedó aprobada al final de la sesión en Cámara y no dio tiempo para que se viera en Senado, parte, como decía, de la falta de agilidad y sentido de urgencia en el trámite legislativo ante situaciones evidentes. Lizy Burgos. Sí, con relación a enmendar la ley de violencia doméstica para que en un caso de violencia doméstica la mujer embarazada que sufra de su bebé lesión o muerte sea un agravante para esa persona. Quedó en el Senado. Otro fue el de los deportes femeninos, fue vetado y hoy en día estamos hablando de lo que pasó en las Olimpiadas. Bueno, me dicen que tengo que ir con Jorge Colbert primero, así que vamos a ir con Jorge Colbert y después regresamos. Vamos con Jorge. Sí, Mari, precisamente el tema de si es la cantidad o la calidad de la legislación siempre ha estado presente en la discusión pública. Fíjense en los números que se reportaron en términos de los legisladores principales. En el caso del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, presidente, 433 medidas presentadas. Tomás Rivera Chat, portavoz del PNP, 341. María de Lourdes Santiago, 272 medidas presentadas. Ana Irma Rivera Lacén, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, 145 medidas. Joan Rodríguez Bebé, 82 medidas. Y el senador independiente José Vargas Vidot, 120 medidas. Ahora bien, los representantes de los partidos aquí, los portavoces, han mencionado muchísimas medidas, todas importantes. En todas las delegaciones hay medidas muy buenas para Puerto Rico. Algunas se aprobaron, otras no se aprobaron. No obstante, Silmarí, a mi juicio, la medida más importante de este cuatrienio, que no solamente es más importante en este cuatrienio, sino en los anteriores y probablemente en los próximos 30 años, sin duda alguna, es la ley del plan de ajuste de deuda, porque recortó el 57% de la deuda de Puerto Rico. Estamos hablando que íbamos a pagar 71.000 millones de dólares y se va a pagar 31.000 millones de dólares. Quiere decir que usted y yo y todos los que vamos a pagar contribuciones por muchísimos años vamos a pagar mucho menos para poder atender un problema fiscal. Ahora, la gran pregunta, y eso explica quizás la reducción de las medidas que se han aprobado, es que ya no se pueden aprobar medidas sin fuentes de financiamiento. Y eso tenemos que aprenderlo para las futuras generaciones, para que no volvamos a una quiebra fiscal como la que hemos tenido y que ciertamente tiene un impacto económico sobre Puerto Rico. Pero indudablemente, Silmarí, esta es la medida más importante del cuatrenio. ¿Coinciden con Colbert? Nosotros lo dijimos aquí, lo que pasa es que en ese plan de ajuste a la deuda, aquellos que están en contra del bipartidismo, quiero que sepan que fueron el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular quienes votamos a favor de esa medida. Otros partidos emergentes votaron en contra. Pero otra de las cosas es que no están colocando fuentes de repago en muchas de las medidas, y eso es uno de los asuntos bien serios que está pasando aquí. Aprueban medidas sin fuentes de repago. Ni siquiera vistas públicas. Muchas de las medidas bajan sin las vistas públicas y sin el informe de la OPAL, que es la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y obviamente uno no puede votar en una medida que uno no tenga ni siquiera una ponencia de Hacienda o un informe fiscal. Pero no solamente de eso pecaron la legislatura, también el gobernador pecó de eso, porque ¿cuántas veces la Junta de Supervisión Fiscal le devolvió proyectos porque no eran conforme al plan fiscal, por ejemplo, la reforma laboral? Pues mira, primero, nos dejamos en el tintero lo que son las medidas relevantes de Antonio Javier como este servidor. 10 segundos. Eran 15 ahorita. Le quitamos 5. El proyecto 827, que está en el escritorio del gobernador desde el 18, que es para salvar viviendas, es uno de los proyectos más importantes que yo he presentado. Tenemos hasta el 18 de agosto para que el gobernador lo firme. Yo me he caracterizado por las cuestiones de vivienda, desarrollo económico y sobre todo el desarrollo de las empresas para jóvenes también, pero para atletas y calidad de vida, que es lo que estamos buscando. ¿Y ese es el proyecto 827? 827 llegó al escritorio del gobernador del 18 de este mes.
por ley tiene hasta el 18 de agosto para firmarlo o no firmarlo. Para que la gente sepa cuán sencillo es ese proyecto, lo que ayuda es a las personas pobres y de clase media a que no pierdan su... Si a usted le ejecutaron su vivienda y el banco o el inversionista la compra, un descuento que no le ofrecieron a usted, usted puede en un periodo de 30 días ir y decirle a ese inversionista, te voy a pagar lo mismo que tú le pagaste al banco, que fue el mismo banco que ya cobró, que no te quiso dar el descuento y que posiblemente estamos hablando que pagó 20 a 30 centavos de cada dólar de la deuda. Y eso está en manos del gobernador. Se llama retracto litigioso. Es una figura que existe y lo que estamos haciendo es aplicándolo a todos los que llaman los vehículos comerciales. Y una transacción comercial es una hipoteca. Bueno, de hecho, habíamos preparado un proyecto similar los dos y preferí el de compañero que le diéramos prioridad. Pero mira, contestando lo de ahorita, yo que preparaba los calendarios del Senado, generalmente ningún proyecto que se bajaba allí que tuviese impacto económico, si no tenía allí una certificación de la Comisión de Hacienda, no se atendía. Así que tratamos de reducir eso a la mayor brevedad. De los 242 proyectos que yo atendí, te digo, lo más importante, interoperabilidad, que el gobernador lo unió a otro proyecto institucional, porque aquí todos los fines de semana la policía, emergencias, no se comunicaban entre ellos y se logró un proyecto para obligarlos a comunicarse. Aquí el proyecto de los ancianos que dejan en los hospitales todos los días, que se quedó allí pendiente en la Cámara de Representantes. Proyectos tan importantes como la doble tributación que tienen empresas extranjeras, principalmente españolas, en Puerto Rico, que se van para Miami y no vienen a Puerto Rico a invertir porque el trato contributivo es desigual. Ustedes dejaron en el tintero, y perdone que lo interrumpa, un proyecto muy importante que es la aprobación de legislación que implementaría un impuesto mínimo global del 15% en Puerto Rico en el sector industrial. No ocurrió, pero lo más increíble es que un proyecto como ese, de una envergadura como ese, que necesita realmente que se le ponga mucha atención, lo vienen y lo radican 3 días antes de que culmine la sesión. Sabemos entonces que eso fue una radicación simbólica. Bueno, ese proyecto era un proyecto de Cámara, que el proyecto estaba radicado hacía tiempo. El detalle de este proyecto y la historia de este proyecto es que tenía un impacto en la comunidad europea que obviamente estuvimos esperando mucho tiempo por los técnicos y los asesores para poder armonizar el lenguaje que se estaba requiriendo. Por eso fue que tardó tanto, y cuando llegó al final de la sesión, pues obviamente, como todos sabemos, en el montón de proyectos que se tienen que atender, muy lamentablemente este proyecto que puede costar 80,000 empleos en Puerto Rico no se atendió. De hecho, yo me expresé a favor de ese proyecto. Esto va directamente a Irlanda, donde tenemos farmacéuticas que están en Puerto Rico, que ahora le van a cobrar el tax en Irlanda y que pudiéramos lo pudiéramos haber acreditado acá, y estamos hablando alrededor de, creo que eran 5 a 6 millones por semana que Puerto Rico se hubiese beneficiado. Pero eso hay que por eso es que el problema es que no podemos relegir a última hora. Por eso es que el voto íntegro hace falta, porque mucha gente habla del voto inteligente, y el voto útil es mucho mejor que el voto que alegan ser inteligente, porque con un voto usted no puede hacer nada. Necesita la pluralidad, la mayoría. Y por eso es que los gobernadores y muchas campañas antes que esta piden ese voto íntegro. ¿Viste que lo dicen menos de 15 segundos? Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Cumplió con los 15 segundos. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, sí, pero los legisladores no se vayan porque ya el público opinó, y de hecho nosotros preguntamos en nuestra encuesta, claro, ¿cómo cataloga el desempeño de la Asamblea Legislativa en este cuatrenio? Y escuche bien lo que dijo el público: 3% excelente, 7% regular y 90% pésima. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el futuro económico de los jóvenes en Puerto Rico? Nosotros lo discutimos al regreso. Además, continúa la tensión en Venezuela. El profesor Jorge Schmidt presenta qué puede pasar si Nicolás Maduro se queda en el poder. No se retire, este es el número 1 de sus noches jugando pelota dura. Y ya la discusión continúa haciéndose a través de todo el mundo, es qué va a pasar en Venezuela. ¿Finalmente saldrá Nicolás Maduro del poder o se quedará? Vamos a hablar con el profesor Schmidt, quien nos va a dar el vistazo al mundo. Profesor.
Gracias, Sidmarí. Bueno, mucha gente se pregunta si Nicolás Maduro saldrá del poder porque aunque el Consejo Nacional Electoral lo declaró ganador, no ha publicado las actas, cosa que había hecho antes. Por lo tanto, da a entender que no ganó. Pero ¿qué pasaría si Maduro se queda? Primero, habría más sanciones económicas, sobre todo embargo petrolero. Probablemente nuevas órdenes de arresto y de extradición, no solo para Maduro, sino para sus allegados en el gobierno. Lamentablemente va a haber un aumento en la migración, ya hay más de 7 millones de venezolanos fuera, podría haber 4 o 5 millones más que salieran. Y por supuesto, un mayor aislamiento internacional, le quedan muy pocos aliados, ya inclusive los aliados de la izquierda lo están abandonando. Pero ¿qué pasaría entonces para que Nicolás Maduro saliera del poder? Primero, que se continúe una mayor presión social, la gente en las calles, porque si eso sucede va a ser muy difícil que las Fuerzas Armadas tengan una represión masiva. Esas mismas Fuerzas Armadas podrían virársele en contra, porque Maduro se mantiene en el poder porque tiene ese apoyo. Si lo perdiera, perdería la capacidad de quedarse. Otra cosa, un pacto de inmunidad, porque una de las razones por las que no se querría ir es porque si viene un gobierno nuevo, inmediatamente lo arrestarían a él y a sus allegados. Eso sería un pacto con la oposición. Y que de parte de Estados Unidos eliminar esas órdenes de extradición, eso políticamente en Estados Unidos sería muy difícil, pero es una de las razones por las cuales nadie, ni Maduro ni nadie, querría salir del poder para que al otro día lo metieran en una cárcel en Estados Unidos. ¿Y de qué manera eso es relevante para Puerto Rico? Bueno, pues primero hay más de 30.000 venezolanos en Puerto Rico que están sufriendo esta situación, ese número probablemente aumentaría. Segundo, ya está afectando las elecciones, se está acusando a los independentistas de que son aliados de Maduro y eso va a continuar hasta noviembre. Y probablemente aumentaría el precio de la gasolina y quizás otros elementos de los que nosotros tenemos comercio con Venezuela. Seguimos con Sidmarí. Gracias, profesor. Tenemos unas cuantas preguntas y yo, por ejemplo, me gustaría saber si usted realmente cree que es real que las Fuerzas Armadas se viren en contra de Maduro. Bueno, eso puede ser, eso no se sabe, pero en el caso de que la presión social aumente, sería muy difícil que las Fuerzas Armadas dispararan y asesinaran a miles o a cientos de venezolanos, porque esa es la clave. Si Maduro, al igual que cualquier presidente, se puede mantener en el poder porque la gente que tiene las armas lo permite. Hasta ahora las Fuerzas Armadas lo han apoyado. Si eso cambiara, por lo menos una facción suficientemente grande de los oficiales, eso podría cambiar entonces el juego. Profesor, ¿qué pasaría si se queda, como usted dice, con la oposición política? Porque le digo, Corina Machado acaba de escribir un mensaje bastante importante. Dice: escribo esto escondida, temerosa de mi vida, de mi libertad y la de mis paisanos por la dictadura dirigida. Me podrían capturar mientras escribo estas palabras. Y además dice que aliados suyos en la oposición se han tenido que mudar a la embajada argentina. Bueno, van a ser clave los primeros 60 días, porque si el gobierno de Maduro sobrevive 60 días, probablemente va a quedarse 6 años más. Así que es clave ahora mismo para la oposición seguir poniendo esa presión si realmente creen que ganaron las elecciones, porque si el tiempo pasa, eventualmente se va a normalizar y el mundo se va a olvidar de lo que está pasando allí. Totalmente. Bueno, pues gracias, profesor, por toda esa información. Obviamente seguimos atentos a todo el desarrollo de toda esta situación en Venezuela y estaremos trayéndoles a ustedes toda la información según vaya girando desde el punto de vista del profesor Schmidt. Bueno, ahora tenemos con nosotros a nuestro panel de jóvenes con quienes vamos a estar hablando sobre no solamente la situación que estamos viendo en Venezuela, sino también vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí en Puerto Rico y cómo ellos se afectan y cómo se afecta a la juventud y cómo va la votación, si va a ser posible llevarlos a los jóvenes a que voten, a que se inscriban para estas elecciones. Se encuentra conmigo Giovanni Isabela, que es presidente de la Juventud Popular del distrito de Mayagüez. Me dijeron que era Giovanni Rodríguez, aquí me pusieron Isabela, no fue culpa mía, es culpa de producción. Ok, presidente de la Juventud Popular del distrito de Mayagüez. Keishla Rodríguez, que es presidenta de la Juventud del PNP. Daniel Batista, presidente de la Juventud del distrito de Arecibo.
y candidato a representante por el Distrito 14, me dicen que. Y Gabriela Flores, que es presidenta de la Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana. Y hacemos la aclaración que Alondra Belaval, que estaba invitada y había confirmado, pues nos canceló a última hora. Del PIB. Del PIB, gracias. Bueno, ustedes han visto cómo se ha ido desarrollando toda la situación en Venezuela. Me gustaría saber el punto de vista de ustedes como jóvenes, cómo ven esta situación y cómo se está desarrollando y cómo ustedes entienden que debe acabar esto. Bueno, lo principal debería ser la publicación de las actas, que yo creo que la comunidad internacional está esperando que se publiquen las actas para ver el resultado real de cuáles fueron los votos que emitió el pueblo venezolano. Sabemos que el pueblo venezolano se tiró a la calle y durante estos días ha estado en eso, pero la realidad es que nosotros estamos aquí y los que estamos hemos sido claros, hemos reclamado que la juventud, que son los portavoces que estamos en este momento en el panel, la publicación de las actas y ser claro de que defendemos la democracia y que el Partido Popular Democrático, el cual estoy representando aquí, hizo el llamado de que nosotros queremos que se hable con transparencia y que se le diga la confiabilidad a la gente. Keisha. El pueblo venezolano habló y sinceramente deben de presentar lo que son las actas porque realmente Venezuela escogió a Edmundo, ¿verdad?, como presidente y realmente tenemos que seguir apoyándolos porque nosotros como puertorriqueños, por lo menos los del Partido Nuevo Progresista, no nos escondemos y estamos aquí de frente apoyando a la democracia en Venezuela. Daniel. Pues mira, en Proyecto Dignidad nosotros hemos condenado el régimen de Maduro. Entendemos que esta fue una elección amañada en la cual se prohibió la entrada de observadores internacionales. Hay organismos internacionales que han condenado ya el proceso por la falta de transparencia y es necesario que continúe la presión del pueblo venezolano y que las entidades internacionales también actúen de manera efectiva. Gabriela. Que si el pueblo venezolano tiene dudas de cómo se llevó este proceso, se le rindan la mayor cantidad de cuentas y que se le presente toda la evidencia de este proceso electoral y que sea la democracia lo que prevalezca. Vamos ahora a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes para entrar en detalles de lo que hemos estado hablando durante todo el día de hoy y desde la perspectiva de ustedes los jóvenes. Vamos ahora con Kimberly. Así es, sí, alto costo de vida y la escasez de vivienda son algunos de los temas que más le afecta al futuro del país. ¿Qué nos espera? Lo discutimos con nuestros jóvenes. Ya estamos con nuestros jóvenes que están aquí en la continuidad del panel de jóvenes en la política y había un asunto que resulta interesante, sobre todo porque ustedes son los jóvenes y son los que tienen que atraer a ese voto joven y es el hecho de que en estos momentos se está viendo, de acuerdo a los números que se ofrecen de las personas inscritas en la Comisión Estatal de Elecciones, que hay una cierta apatía para las nuevas inscripciones desde el punto de vista del renglón de los jóvenes. Se dice que hay un 40% menos de jóvenes inscritos que en elecciones anteriores. ¿Qué ustedes están haciendo para tratar de que esos jóvenes se inscriban a tan poco tiempo que queda ya para las elecciones? Durante el semestre universitario pasado, la juventud del Movimiento de Victoria Ciudadana estuvo haciendo una ruta por los 11 recintos de la UPR y diferentes universidades privadas, incitando a que los jóvenes se inscriban. Y sabemos que es un reto grande la desinformación que ha habido sobre cómo es el proceso, pero les comunicamos que tienen hasta el 21 de septiembre para inscribirse, que hay 12 juntas de inscripción permanente y que no lo dejen para última hora, que vayan hoy, que aprovechen que todavía no están a tope las juntas de inscripción permanente y saquen su electoral. Si no tienen la posibilidad de llegar hasta una junta de inscripción permanente, pueden hacerlo a través del sitio web de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero ¿cómo logran quitar esa apatía? Porque tú le puedes decir todo eso que me estás diciendo, pero ¿cómo yo voy a hacer de que aquel que no quiere realmente, ay no, yo no voy a votar en las elecciones, ¿para qué yo voy a ir a votar en las elecciones? ¿Para qué yo me voy a inscribir? ¿Cómo yo hago que ellos se entusiasmen y quieran hacerlo? Vamos contigo. Hay una apatía ciertamente, como mencionó la compañera, y lo estamos viendo según vamos caminando en el distrito de Arecibo. Hay muchos jóvenes que desconocen sobre el proceso, desconocen sobre las oportunidades de diferentes partidos, diferentes candidatos, jóvenes con las diferentes propuestas. Ciertamente es una tarea ardua, pero por lo menos nosotros en Proyecto Dignidad, cada vez que vamos caminando, vamos orientando sobre las diferentes opciones y diferentes alternativas para que esos jóvenes se sigan motivando y acudan a inscribirse para este proceso electoral. Ustedes todos son, si no son presidentes, son aspirantes, ¿no? En algunos de los casos.
Estábamos aquí hablando ahorita sobre el costo de vida, sobre los problemas de vivienda, etcétera. Lo alto, lo mucho que cuesta vivir en Puerto Rico. Ustedes como jóvenes, ¿cómo lo viven? Pues actualmente vemos que tenemos el aumento en el salario mínimo que nos ha ayudado a lo que es en los gastos en sí, que desde como uno dice, del día a día, de esta manera, y es importante realmente también resaltar que hay jóvenes que no quieren trabajar. Hay jóvenes que... Yo no considero que la juventud no quiera trabajar, sino que la juventud reconoce que merece condiciones dignas para poder trabajar. Dime el planteamiento que tú haces de por qué tú dices que los jóvenes no quieren trabajar. Realmente nosotros vemos que los jóvenes como que no tienen la motivación de trabajar, y ahí con este cambio de lo que fue que se llevó a cabo el mes pasado del aumento del salario mínimo, vemos que hay un montón de negocios que están en busca de empleados. Ustedes que son jóvenes comenzando en la política, ¿cómo se sienten con los casos de corrupción tan dramáticos que ha habido este cuatrenio? Sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, Tata Charbonnier, Elcano Delgado, Ángel Pérez, Nelson del Valle. ¿Cómo ustedes se sienten con eso? Impotencia, y para atender lo de la política de la juventud es reconocer cómo quienes ganan en las elecciones inciden en nuestra vida, por ejemplo cometiendo como actos de corrupción. Así que con nuestro voto podemos elegir a quienes queremos en estos puestos de liderazgo que deciden e inciden en nuestra vida día a día como estudiantes y como clase trabajadora. Nosotros como jóvenes, lo importante es hablarle a la juventud que la política va a seguir corriendo, las personas van a seguir ganando, y es hablarle a la juventud de que o ellos votan o la gente va a seguir, los políticos van a seguir ganando, y si nosotros queremos exigirle a los políticos que atiendan nuestras causas, que consideren los altos costos de vida, la falta de vivienda asequible, las limitaciones a la hora de buscar trabajo, pues nosotros como jóvenes tenemos que involucrarnos en el proceso de toma de decisiones, salir a inscribirnos, que una de las consecuencias de que la baja población de personas inscritas es el código electoral, que ha limitado la HIP en los diversos municipios y no se ha ido a las escuelas a hacer los procesos de inscripción, que eso lo ha ido reclamando durante la juventud, durante estos procesos. Pero para eso tenemos la plataforma ERE, que desde nuestro teléfono podemos inscribirnos. ¿Sabe? Realmente tenemos que llevar ese mensaje también a los jóvenes, que tenemos una plataforma en la que desde nuestra facilidad del celular mismo los jóvenes se pueden inscribir, y tienen hasta el 21 de septiembre para hacerlo. Hay una expresión de la candidata del PIB que estuvo aquí hace unos días con nosotros, Adriana Gutiérrez, sobre la figura de Alexandra Lúgaro en estas próximas elecciones. Vamos a escucharlo si lo tenemos listo. ¿Y la ausencia de Alexandra Lúgaro tiene impacto? No, bueno, no. Nosotros estamos... ¿No les hace falta Lúgaro? Bueno, no. Okay. No hace falta Lúgaro. Aparte del Partido Popular... Estamos viento en popa. Y la gente lo sabe y nos está considerando. Y eso se está viendo en la calle, en las encuestas, y se comenzó a ver con los resultados electorales en las pasadas elecciones. En el caso de Victoria Ciudadana, tienen la misma postura. No hace falta Alexandra Lúgaro en esta contienda. Reconocemos el aporte que hizo la licenciada Alexandra Lúgaro, una de nuestras miembros fundadoras, candidata a nuestra gobernación, quien consiguió unos resultados históricos. La apreciamos, valoramos, pero también aceptamos desde cada trinchera que cada persona decide dar la batalla. Ella ahora está desde otro espacio, y hay otros candidatos y candidatas que se están presentando al país como una opción real. Pero no hace falta que ella se inmerse en la campaña de la alianza. Ahora hay otras personas presentándose. O sea, pues usted se alinea con ella de que no hace falta. Alexandra Lúgaro hizo un gigante aporte a la política puertorriqueña, transformó la política puertorriqueña. Prospectivamente y de cara a las elecciones. Ella está haciendo su aporte desde la trinchera que escogió. La política es el arte de sumar, correcto, no de restar. Pues claro que sí, y siempre será bienvenida, y si desea regresar, pues claro que sí, contamos con ella. La Alianza de Agua. ¿La Alianza de Agua? ¿Por qué? Porque realmente vemos que a los mismos de ellos no los quieren. ¿Cómo que no los queremos? Seguimos trabajando en conjunto, no es una alianza real, es una alianza real. Aquí vemos que no tenga representación aquí. Pues claro que sí, toda persona que se quiera sumar a la alianza. En el PNP hace falta Pedro Pierluisi, hace falta... No, pero es al revés, ahí es al revés, ahí Pedro Pierluisi que no quiere estar ya.
Pedro Pierluisi no quiere participar de la campaña de Jennifer González. El bipartidismo se está desplomando, la alianza se posiciona, hay candidatura a todos los puestos, así que se posicionan. Bueno, la realidad es que no tienen la cantidad de candidatos necesarios para tener mayoría en ninguno. Para más corrupción, más deterioro y menos oportunidades para la juventud. No más que los que obvian las informaciones en los informes de ética. Candidatos para poder tener política pública. ¿Y alguno de ustedes ha escuchado este término? La alianza con la alianza. ¿Cuál? ¿La alianza del bipartidismo o la real alianza por un proyecto de país para impulsar los intereses de la juventud, incrementar el salario mínimo, porque el aumento que hubo no fue suficiente? Que vamos a destacar que eso es una legislación del Partido Popular, el aumento del salario mínimo. Pero la alianza, lamentablemente, en estas últimas semanas, pues lamentablemente pues solamente tiene una persona, un integrante, porque hay un partido que abandonó la discusión pública por los ataques constantes de que nos quieren decir que son un partido de independentistas que defienden la independencia. Apoyamos una asamblea constitucional de estatus, que sea el pueblo quien decida qué preferencia escoge. En su caso, ¿usted cree la independencia? En mi caso personal, soy independentista, pero en la Juventud de Victoria Ciudadana hay estadistas quienes creen en la libre asociación y estamos trabajando en conjunto porque pensamos que antes de dividirnos por estatus, primero debemos poner el país en orden para entonces negociar nuestra preferencia de estatus. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los veremos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Vamos con Margarita. Nuestros jóvenes llenos de energía, bueno, está batallando para encontrar un servicio de salud asequible y de calidad para su familia. Al regreso le damos una alternativa que usted no se va a querer perder. Última entrada de Jugando Pelota Dura y queremos aprovechar para felicitar y compartir la alegría de Piculín Ortiz, que terminó su tratamiento de cáncer y ya tocó la campana que todos ansían tocar, así que muchas felicidades para Piculín y su familia. Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy tenemos aquí a Emanuel Medina. Emanuel Medina es director de Smart Pediatric Care y yo no sabía que existían este tipo de servicios. Son servicios de salud en el hogar pediátrico para niños y jóvenes menores de 21 años. Emanuel, básicamente, ¿a quiénes son y qué es lo que ustedes dan? Porque no sabía que esto existía. Primeramente, buenas noches a usted y al panel y al público televidente. Nosotros somos una agencia de servicios de salud en el hogar dirigida en atender las necesidades salubristas de los niños y jóvenes con diversidad física, fisiológica o cognitiva compleja en el hogar, dándole tratamiento de enfermería, entre otros servicios, para evitar que ese paciente tenga reingreso frecuente a una facilidad hospitalaria. Por ejemplo, ¿qué tipo, una persona que tenga alguna diversidad disfuncional, ustedes pueden darle, por ejemplo, servicios médicos o servicios de enfermería? Es correcto. Nosotros nos llegan los casos, nosotros le hacemos una admisión como si fuera un hospital y admitimos a los pacientes para que, como bien dije, estos pacientes no tengan un reingreso frecuente al hospital y a su vez tengan unos servicios directos a nivel clínico dentro de un ambiente del hogar. ¿Y quiénes cualifican? Cualifican niños que tengan traqueostomía, gastrostomía, ventilación mecánica, CPAP, oxígeno, entre otras condiciones complejas que así lo amerita el servicio de salud en el hogar pediátrico. ¿Y lo paga quién? Eso lo costea el plan de salud de gobierno y los planes médicos privados también costean estos tipos de servicios. ¿Y ese servicio se da en todos los puntos de la isla? Nosotros por lo menos brindamos servicio de la región sur y aprovechando su pregunta, exhortamos también al doctor Mellado y al gobierno de Puerto Rico, ya que nosotros hicimos una solicitud desde marzo del 2023 que aún hoy en día no ha sido contestada para unos CNC alrededor de Puerto Rico para atender más de 100 pacientes que necesitan este servicio. Por no darnos ese CNC, no lo solicitamos y al no darnos ese CNC priva a pacientes de que se reciban ese servicio a nivel de Puerto Rico y exhortamos al doctor Mellado y al gobierno de Puerto Rico a que miren nuestra solicitud para poder nosotros atender las necesidades salubristas de esos niños que hoy en día están desprovistos de servicio. Bueno, pues esperamos que sí se haya escuchado y le vamos a estar dando seguimiento para que eso sea así, porque estos niños necesitan ese servicio en sus hogares. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un honor. Bueno, y antes de despedirnos, queremos darle al equipo de Puerto Rico de voleibol Cali Beach Club, que ganó el torneo en Orlando, Florida, así que nuestras felicitaciones. Les deseamos todo lo mejor y que disfruten este éxito. Ahí los tenemos en pantalla.
Y así prácticamente terminamos esta edición de Jugando Pelota Dura. ¿Y por qué lo dices así como tan bajito? Bueno, porque estás como contenta. Dale más tiempo. Pues se nos va a dar. Se nos va a dar. Se nos va a dar la semana próxima. Volvemos con el extra inning. En el extra inning. Así que, Aníbal, prepárate para el extra inning. Estamos preparados. Bueno, pero bien intenso el programa de hoy, sobre todo el ver, tú sabes, la intensidad de los jóvenes, pero a la vez los veo que todavía no logran atraer a esos pares de su juventud para que vayan a inscribirse, porque un 40% de jóvenes que no se han inscrito es mucho. Y una cosa bien importante, yo creo que cuando tú eres joven tienes que traer ideas jóvenes, no repetir discursos de los grandes. Quizás eso refresca más la discusión. Se nos acabó el tiempo. Gracias.